¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rocket. Como ya lo habrán notado, aquí está con nosotros la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, muchas gracias. No ¿Sí? tanto, pero sí. Un poquito enferma. Un poquito. Enferma, pero es estas cuestiones del clima, la primavera, sí, etcétera. Y por supuesto, aquí está de nuevo con nosotros el buen Mario Monroy. Señor Mario. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, ¿no? ¿Contentos? Bien. Sí. Ah, no, sí, eso sí. Eso sí, Ah, sí, contentos muy porque contentos. Primero por estamos un buen desayunando. desayuno, ¿no? Ah, claro. ¿No? Estamos aquí con los amigos de Cars Juniors, le caímos además al que está aquí frente a la glorieta de Colón sobre Reforma, que siempre es como muy agradable y es Así además es. muy práctico caerle por aquí y estamos Muy con un cómodo. rico desayuno. Demasiado. Con uno de los ingredientes que más le gustan a Jackie, que es el Bacon tocino. pancakes, making Exacto. bacon pancakes. Como Finn Y Jake, ajá, Jake, ajá. exactamente. Y aparte, porque vamos a hablar de una de las películas más esperadas de este año, a mi modo de ver era la más esperada, yo lo declaré en distintos espacios y afortunadamente llena las expectativas, no decepciona. Estamos hablando de Ready Player One, sí era de las más esperadas, ¿no? Así es. Yo creo que también era de las más esperadas porque las demás ya sabemos más o menos qué teníamos que esperar. Y esta, a pesar de que es la adaptación de un libro, todos estábamos como a la expectativa porque además es como el gran regreso de Steven Spielberg. Entonces creo que teníamos como diferentes expectativas que llenar y por eso era la más esperada del año y que además inaugura una de las épocas más importantes de películas del año. Sí, nuestro verano fílmico que cada vez es más largo, ¿verdad? Cada vez empieza ya no en el verano, en la primavera, y ya no termina cuando suele terminar el verano, sino se sigue por ahí ya del otoño. Pero bueno, esta película es de alguna manera la que da el banderazo. Y tiene razón, como no pertenecía a ninguna franquicia, no era secuela de nada, no tenía que ver con superhéroes. Entonces la verdad es que era una de las películas. A Dios, sí, gracias al cielo. Exacto. Era una de las películas que más nos llamaba la atención y por supuesto creo que además por la combinación de esta novela que parecía ideal para caer en las manos de Steven Spielberg y que nos devolviera ese otro Spielberg que hacía tiempo no veíamos, Sí. y que se consigue, ¿no? Así Sobre es. todo creo que siendo fan de todo lo que es las propuestas de fantasía y ciencia ficción de Steven Spielberg, esperábamos mucho ver esta película, ¿no? Así es. La verdad es que desde que se seleccionó a Spielberg para ser el director, quedamos bastante contentos. Ahí fue donde comenzaron las preocupaciones en cuanto, primero, las licencias. De Spielberg no, ya sabíamos que... Se le iba a aflojar. Sí. Pues sí, y que estaba en buenas manos, pero aún así estábamos en veremos, ¿no? El señor sabemos que es un gran director, sobre todo en la cuestión, como tú la habías dicho hace rato, ciencia ficción y fantasía. La película También tiene nosotros, si no han visto ambos, The Post, qué chulada. ambos, Sí. pero que ya tenía un rato que no caía en sus manos un proyecto de ese tipo, y además así de importante para dentro de la cultura pop, ¿no? Ahí existía cierta preocupación, pero gracias a Dios nos entrega una chulada. Sí. Sí, Hay salió que muy decir que bien. es una chuladota. Sí. Y sobre todo, ¿sabes? Porque esta película representa muchas cosas. Creo que la principal y la más obvia sigue siendo que es literalmente uno de los puntos culminantes de esto de lo que les he venido platicando mucho, que es el cine de la autorreferencia, ¿no? Que de pronto detonó con la película de Super 8, que además era una película que hacía un tributo al cine de Steven Spielberg, Ajá. ¿no? Que después lo hemos visto permear distintas producciones, desde ahí eso que yo se los comentaba, que no es gratuito, que la infancia de los niños ahora la trasladaran de los 50 Sí. a los 80, ¿no? Que encontró su punto más álgido quizás en Stranger Things, ¿no? Y que ahora llega al exceso. O sea, es el culto a la autorreferencia llega al exceso con esta película. Al exceso y bien cuidado. Sí, Sí. que es Ready Player One, pero que sin embargo es una película que lo lleva al exceso y al mismo tiempo reivindica el vivir fuera del culto a los 80s, fuera del culto a las referencias. Están ahí, sobre esto vamos a hablar, las vamos a disfrutar y vamos a homenajearnos cuánto nos gusta hacer todo esto, pero al mismo tiempo a plantear la reflexión de que en algún momento tenemos que salir de ahí y vivir. Claro, yo creo que también es, o sea, más allá de que sea así, es como total el culto a la autorreferencia, pero va muy bien acompañado y va totalmente de la mano de la historia de los videojuegos. Yo me acuerdo que en la carrera era una novela obligada a leer, porque justo los videojuegos surgieron en esta época y han ido evolucionando con el paso del tiempo. Y justo lo que nos trata de hacer entender esta
esta película en parte es como la historia de los videojuegos y cómo de un momento a otro hay personas que ya su vida completa está en los videojuegos. Digo, pasan justo en el inicio, es como un recorrido a este juego Oasis que pasa justo como por cada una de las épocas de los juegos y hace referencia a los videojuegos. Yo creo que tanto los fans a la autorreferencia como los fans muy hardcore de los videojuegos tienen como esta nostalgia que pueden ver en esa película. Sí, porque además ahí conecta con distintas generaciones. Por un lado, a todos los que pertenecemos a esta generación donde todavía nos tocó jugar con Atari, nos tocó jugar con cartuchos, ¿no? Todo lo que era este universo análogo, ¿no? Y que después redundó en todo, bueno, lo hemos ido recorriendo y somos de alguna manera la generación a la que han respondido los videojuegos porque crecieron junto con nosotros y dejaron de ser de juguetes para niños para convertirse en juguetes para adultos, que es lo que nos plantea a final de cuentas el cine y que es lo que de algún modo es lo que hace Steven Spielberg con esas historias, son también de algún modo sus juguetes. Exacto. Pero creo que Jackie toca un punto que también es bien importante dentro de la película y es que nos plantea algo a través de este universo friki, geek, etcétera, 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 nos plantea ese punto en el que el ser humano se empieza a rodear de tantos artefactos que queda expuesto ante los mismos. De pronto ya no sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que nos plantea el creador, es lo que representa el creador de Oasis, ¿no? El haber creado tanto a su alrededor, el ser humano en general se rodea de tantos artefactos para poder no solo entender el universo, sino controlarlo y hacerlo a su modo, que de pronto se pierden ellos y ya no sabe a dónde ir. Exacto. Y es lo que trata de recuperar esta película con el discurso que plantea detrás de todo este montonal de referencias que sí, todo el mundo va a hablar de ellas, que este personaje sale acá, que este vehículo sale acá. Yo creo que más allá del culto que ya existe alrededor del libro, alrededor de la película se va a crear un culto enorme porque las referencias visuales que se ven, muchas escenas son muy rápidas y no alcanzas a notar. Si estás notando una, no alcanzas a ver la otra. Sí. Pero yo creo que si la ves 3 o 4 veces, las notas todas. Sí, tienes que verla demasiadas veces para notarlas. Pero lo importante de esas referencias, es que las que se llegan a ocupar de manera directa, algunas las comentan, no solamente son visuales. Realmente, no es que jueguen un papel importante, pero eran de alguna forma necesarias y están bien justificadas, ¿no? Sí. Gracias a Dios no tenemos como se veía en el tráiler, el collage gigantesco de cientos de personajes que conocemos de los videojuegos, de manera nada más gratuita para llenar una escena, ¿no? Hay escenas, claro, sí, así, pero no hay de otra forma de representarlas más que así, porque así es el videojuego. Pero digo, las que ocupan ya los personajes para desarrollar la historia están muy bien hechas, muy bien planteadas y bien justificadas. Sí, y aparte, y por eso se agradecen mucho más y se disfrutan mucho más de lo normal, ¿no? Creo que ese es el punto al que estamos llegando, a que es muy divertido el buscar todas estas referencias. Seguramente se harán cientos de videos de gente que las va a contar, las va a analizar. Desde el tráiler, ¿no? Pero en realidad todo esto está sustentado en una historia que plantea una reflexión muy interesante y que es quizás a la que deberíamos de atender. Lo demás está bien divertido, pero lo que le da carnita a la película, lo que le da sustento es el discurso y la reflexión que está planteando y que no es precisamente nada nuevo. Nada, ¿no? Y tampoco elaborado. Tampoco es tan complejo, en realidad es muy básico lo que tratan de desenvolver, ¿no? Digo, de referencias, la referencia inmediata y que seguramente muchos van a tener es Sword Art Online. Sin embargo, que de hecho cuando hicimos el video anterior lo pero comentamos, va mucho más atrás. Está la película que habíamos mencionado, la de Avalon, de Mamoru Oshii, que plantea este futuro en el que la gente se pierde en un juego virtual. Es prácticamente la misma premisa. Exacto. Es la misma de hecho está conectada de manera más directa, aunque Avalon es más oscura. Presenta lo que ya estamos viendo ahorita con lo de la realidad virtual, que no únicamente se trata de un videojuego, un pasatiempo y tratar de alejarnos de la realidad para recluirnos ahí, sino ya incluso una forma de vida, ¿no? Exacto. Que eso sí lo tenía ya Avalon, e incluso creo que una más viejita, que es Nirvana, la italiana. Que eres fan de Yo soy muy fan de esa película, que es donde te habla de cómo cobra vida un personaje de videojuego y que nuevamente te vuelve a replantear cosas, cuestionamientos relacionados con la existencia, con cuál es el sentido de estar aquí y el sentido que podían cobrar estos personajes. Exacto, que creo que la película lo trata directamente hasta en algunas frases que te lo está diciendo como todo el tiempo, que sí la gente trata de escapar de su realidad e incluso tratan de manipular su propia realidad. No por nada el villano, que no es tan frívolo y no es tan malo, realmente lo odias por farsante.
Ajá. Es como el jefe, o sea, la gente que ahorita trabaja, por ejemplo, en la cuestión de sistemas o algo relacionado a tecnología, es el clásico jefe que todos tenemos que no sabe ni más de lo que está haciendo, pero está ahí, ¿no? Exacto. Así es, y lo identificas de esa forma. O sea, no saben, no es fan, no es aficionado de los videojuegos, de los cómics, de las películas, de todo lo que está replanteando ahí, pero es el jefe. Y entonces por eso lo odias, porque como somos esta comunidad freak que nos ha costado trabajo ser freaks y eso, él no vivió todo eso y es justo por lo que lo odias. Entonces, realmente el discurso de la película no es tan profundo como querría decirlo, o el villano no es tan evolucionado ni tan malo como debería, pero funciona para la historia. Sí, es solo fastidioso. Que quizás es de lo más acertado, ¿no? Porque tenemos personajes muy arquetípicos. Y muy divertidos y muy carismáticos, pero quizás el punto flojo que se le podría encontrar en la historia es un poco eso, ¿no? Pero se ve más con el villano, por decirlo así, pero es un problema que tienen de hecho todos los personajes, ¿no? A mi gusto, su desarrollo es muy pobre. También es como, tampoco es para ponernos tan exigentes, pues lo que se nos plantea de cada uno de ellos y la historia que proponen para cada uno, porque es diferente la novela a lo de la película, esta historia que ahora tiene cada uno de ellos está perfecta y adecuada a lo que se quiere presentar en la película. Sí, funciona muy bien, en ese sentido sí funciona muy bien. Sí. Pero sí, como logos, pero la neta es que la película es súper divertida. Sí, te la pasas son muy 2 horas 20 minutos al final de cuentas que decía Jackie cuando se manches, sí dura un buen esto, y no lo sientes. Y cuando acaba el paso de los créditos dices, no, quiero más, y así, sí, definitivamente. Bien llevado y muy buen ritmo. Aparte, hay que agregar que es mucho de Steven Spielberg, obviamente, esta película. Él mismo se plantea en distintas etapas de su vida dentro de la película. Las referencias van más allá del dinosaurio tal, etcétera, sino, por ejemplo, la habitación del que es el creador, es la clásica habitación de las películas de Steven Spielberg, es Steven Spielberg, claro, ¿no? O sea, es la habitación que vimos desde el niño protagonista de E.T., ajá, ¿no? Es de hecho muy parecida a la casa. Sí. Que ya se había comentado, bueno, en una entrevista Spielberg decía que la novela tiene muchas referencias a él y a sus películas, mismas que en esta adaptación no las hay. Él decía que no las iba a incluir porque sentía que sí, pues no era necesario el que se incluyeran todas estas, pero él mismo se homenajea de otra forma, más inteligente y que se disfruta también mucho, es ¿no? mucho más profundo a nivel del relato, a nivel de ambientes, de atmósferas y de símbolos, no necesariamente sacado de acá. Exacto, ¿no? Spielberg no es esta escena del dinosaurio golpeando el auto en Jurassic Park, no es ET volando en la bicicleta, ¿no? Con los niños. Y por eso, Spielberg, te queremos. Sí, la verdad es que lo hace muy, muy bien. Que hay, obviamente, variantes importantes en relación con la novela y que no las vamos a mencionar. Seguramente también harán muchos videos en donde las diferencias entre la novela y muchos que son, se enojarán porque no las tienen. Que son de hecho se reescribió prácticamente, ¿no? Sí, de hecho el guión lo hizo el mismo autor. Eso es a lo que voy. Gracias, lo hizo él y él mismo, pues se comprende que son cosas completamente diferentes. Que entonces rescata la esencia de la novela y crea nuevas cosas para la cinta. Sí, de hecho hay un para que funcione bien, ¿no? Exacto. Hay un personaje nuevo y hay cambios en personajes en momentos claves. La batalla, simplemente en la batalla final hay modificaciones para todos aquellos que la van a ir a ver solo por las referencias, en donde no van a encontrar a alguien que tendrían que haber encontrado, ¿no? Y que seguramente es la más evidente de todas. Sin embargo, la película funciona a pesar de eso. Pero creo que las referencias que tiene, sobre todo en la batalla, yo creo que sí llega un momento en el que dices wow, o sea, sí de verdad en la sala oímos wow y aplausos de las referencias que se encontraban, a pesar de que te esperas otras. Vas y no te decepcionas, las encuentras bastante es increíble esa parte final de la batalla. Es conmovedor además. Porque, aparte, ¿no? Ya más adelante, pero van apareciendo referencias y las vas encontrando y cuando crees que ya se superó, te sale con otras nuevas y cuando crees que eso ya es lo máximo, te sacan todavía más mucho. Y te siguen aventando cosas y las sigues disfrutando. Yo debo agradecer que no permeó en este caso la sala el que se estuvieran riendo cada que se hiciera una referencia, porque de pronto hay una donde le dice, ¿qué quieres? Y no es spoiler, digo, es un detalle ahí, me dice, no, pues ¿qué quieres? El halcón milenario, y los otros, ja, 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 ja. Y yo dije, ay, por Dios, espero que no vaya a ser así toda la película porque se van a reír cada segundo, ¿no? No, sí, hay bromas que
que son como muy para que encajen en ese momento, y otras en las que sí, de verdad, te ríes. Sí, claro, o sea, pero de pronto ya pensé que iban a caer en esta ya programación que existe de ciertos chistes similares, de ciertos asistentes a las películas, como pasa con los cameos de Stan Lee. Ya en las películas, a veces el cameo ni siquiera es gracioso, son una curiosidad, pero en cuanto lo ven, algunos ya, ¡ah, ja, 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 ja! Y tú, es señal, es casi como letrero de aplausos, ¿no? Ya, Lo cual es patético. Sí, eso está muy feo. En este caso, afortunadamente, la sala no permitió, la película se disfruta muchísimo. No sé cuál haya sido su referencia favorita. Tiene varios chistes. Sin dar spoilers así, ¿cuál ha sido su referencia favorita de la película? ¿Se acuerdan de alguno? Sí, desde que salí dije a Jackie, es la película Stephen King. Y no pero importa, bueno, porque verla es algo completamente diferente. sí. ¿no? Sí. Y está... Yo no diré cuál es mi favorita porque sí sería un spoiler. Yo también, Sí, lo que le sería platiqué a una Mario saliendo, yo para mí, a lo mejor no es una referencia, pero sí fue una cosa que sí me llegó al corazón y casi lloro en ese momento, pero sí les diría como un spoiler. Yo diré que es la batalla final entre, digamos, el villano intentando retenerlos. Lo que usa él, eso fue mi referencia favorita, no puedo evitarlo. Eso me encantó, y ustedes ya saben cuál. Lo que usa el villano, en este sentido, es lo que más me llamó en cuanto a referencias, aunque hay muchísimas, claro. Y todas son muy divertidas y todas las conocemos. Hay para todos, ¿no? Sí. Hay desde chistes hasta... objetos únicamente. Hasta vestimenta. Para todo hay, y cualquier persona que la vea va a encontrar algo que le va a agradar. Una cosa que platicamos Mario y yo en la película es que nos gustó mucho. Obviamente visualmente es una joya, la verdad es que no se le puede pedir más a la película. Sí tiene algunas cosas que diríamos, pero porque es cansada visualmente, pero eso habla de lo bien hecha en el detalle más mínimo que se pudo haber tenido visualmente. Pero Mario y yo justo lo que dijimos fue que la diferencia entre el mundo real y Oasis es muy bonito que se vea la diferencia entre esos dos mundos. Sí, porque a final de cuentas volvemos como al punto clave, que creo que es el discurso que plantea y que tiene que ver con realmente vivir, ¿no? O sea, de que no te, o sea, todo ese universo es maravilloso y lo puedes disfrutar, pero no puede ser que te olvides del resto. No, de plano, ¿no? pero ya aquí a lo que apuntaba era el aspecto visual. Sí, el aspecto visual. O sea, porque ahorita vemos varias películas de fantasía y ciencia ficción con unos efectos especiales que los ves y dices, güey, está cabrón, ¿no? Está muy, muy real. Pero lo que sucede en Ready Player One y en Oasis es que, digamos que como que pusieron un tope, un límite en cómo deben de lucir las cosas para que ese mundo virtual siga luciendo como un videojuego, ¿no? Siga luciendo virtual. Exactamente. ¿No? O sea, que ese detalle estuvo simpático. Que no se convierta en una réplica de la real. Exacto. Exactamente. Un Canibale. Y eso es lo que está divertido. También, eso me encantó a mí también. Pues bueno, creo que eso es todo lo que tenemos que decirles por el pronto, porque si no nos extenderíamos platicando es los enorme. detalles. Sí. Digo, la novela es del 2011, entonces creo que queda muy claro que es además fiel reflejo de todo esta tendencia que existe desde principios de siglo, creo que comenzó y que detonó en algunas producciones que ya hemos mencionado ahorita, pero creo que ya venía además, por un lado, el culto de la autorreferencia y por el otro, esta fijación con las realidades virtuales, ¿no? A través sobre todo de los videojuegos, porque sí, sabemos que Matrix, etcétera, etcétera, sí, abarca varias generaciones. Y que, bueno, Matrix es además como fiel heredera de Dark City, ¿no? Que fue primero, entonces, pero esta creo que engloba completamente. Esta tendencia que en la que estamos viviendo, pero además lo hace de una manera genial. Sí. Es una película que no nos decepciona, se convierte ahorita automáticamente una de nuestras favoritas del año. 9 de 10 ahí. Sí, yo la verdad es que creo que esa, yo les dije, es la que más esperaba este año. Sí. Y afortunadamente lo dijimos no nos también en el decepcionó. anterior, era la que más esperábamos. La apuesta estaba ahí y qué gusto encontrarnos No con nos ese decepcionó. Spielberg. Si no son de esos troles que, no se parece al libro. No lean, o sea, si no son de esos, lean ni el vayan, libro. porque sí es muy diferente. Pero si son de esas personas abiertas de mente y que valoran cualquiera de las dos cosas, tanto el libro como la película, lean el libro, vean la película, no importa el orden, pero háganlo. Sí, porque Exacto. al final de cuentas creo que Spielberg lo que llega es para enriquecer Sí. el Claro. concepto que había propuesto el autor, Además, ampliarlo, ¿no? Ajá, Y sí, detonarlo claro. en otro sentido. Sí, lo amplía, de hecho, bastante, pero ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? O sea, que adapten un videojuego a una película o un libro a la película,
el que se haga no es que va a estar dirigida para los fans, de plano, ¿no? No, porque es para todo, más es para un expresión. público muchísimo más amplio que para ese simple nicho. Entonces, por tanto, es que existen todas estas diferencias, Exacto. nos gusten o no. A veces funcionan y a veces sí, y funcionan muy bien, como en Ready Player One, ¿no? Sí, Que no, sí es en este diferente, caso- pero es una muy, muy buena película. Lo hacen muy bien. Pues ya vámonos, terminemos de desayunar. Ah, sí. Seguimos nosotros aquí en el Cars Si Junior. no da de- gastritis luego. frente a la glorieta de Colón. De Colón. Ajá. La verdad que sobre Reforma. El desayuno está bien rico, entonces hay que acabártelo. Pero nos vemos pronto. Y por cierto, estén al pendiente de nuestro canal y de las redes sociales, porque estamos. Les tendremos regalos de otra película, de Mazinger Z Infinity. Tendremos una premiere, entonces estén ahí al pendiente. Muchas gracias, Jackie. Gracias a ti, Chucho, gracias a ti, Mario, y a Carl's Jr. y a Ready Player One, la película por existir. Es feliz. ¿Y tú, señor Mario? Nada, mi estimado Chucho, muy contento de platicar acerca de estos temas super frikis con ustedes dos y poderlo compartir con toda la comunidad de You Rock. Nos vemos pronto. Adiós.